Bien, perfecto. Quiero, como lo hice en todas las instancias, saludar a las más de 700 personas que en estos momentos están viendo el canal de Antel a través de Pera precisamente, así que a todos aquellos quienes nos observan desde diferentes lugares, el saludo a todos ustedes que evidentemente han formado parte de las diferentes charlas de actualización en informática que se están realizando aquí en la Torre de las Telecomunicaciones. Hace un rato hablábamos de ciberataque y bueno, de la importancia en realidad de la problemática en el país. Y cuando pensábamos sobre las diferentes temáticas a abordar, hacíamos recuerdo del año pasado y en aquel momento nos quedamos con el debe de la tecnología en la salud, en realidad, porque es un tema muy importante, porque si bien la tecnología a lo largo del tiempo ha generado repercusiones en muchos ámbitos de la vida, en salud se ha ganado muchísimo y nos parecía más que oportuno en este caso tocar algunos temas importantes. Quiero agradecer a la subsecretaria de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Muchísimas gracias, doctora, por participar de las jornadas. Nos acompaña Andrea González, también de la Fundación, la doctora Andrea González de la Fundación Teletón y el doctor Julio Trochansky del Sindicato Médico del Uruguay. Subsecretaria, a modo de preámbulo, le voy a decir algo que como comunicador en realidad aplaudo y que es algo que antes, por ejemplo, no se hacía y producto de las diferentes tecnologías eso se ha hecho. Es muy común últimamente escuchar, por ejemplo, se aplicaron ya más del 70% de las dosis de vacuna contra la gripe, tantos nacimientos en Uruguay. Eso habla evidentemente del compromiso tecnológico que han asumido las diferentes carteras del país, pero principalmente la cartera de salud. ¿De qué manera se viene monitoreando el estado de situación actual, teniendo en cuenta el avance tecnológico a nivel mundial? Bueno, muchas gracias, buen día. A estar invitados en esta jornada, pero ya tú hiciste todo el preámbulo, así que me voy a focalizar en la respuesta. Para nosotros, sí, eso como tú visualizás, ustedes saben que nuestro país está embarcado desde hace 10 años en una reforma del sistema de salud que ha generado indicadores que nos ponen en algunos lugares de la región liderando determinados procesos de calidad asistencial, pero ha avanzado mucho lo que tiene que ver en el modelo de financiamiento y nosotros somos conscientes que a 10 años de la reforma todavía tenemos debilidades en lo que tiene que ser el modelo de atención y de gestión. Entonces, desde que iniciamos esta gestión con el doctor Basso, teníamos claro que tenemos que profundizar lo que es la mejora de la calidad asistencial y la percepción por cada uno de los usuarios del sistema público y privado, que cuando transitan por el sistema de salud tienen la mejor calidad de atención. Nosotros en eso venimos trabajando y acá con nosotros está la doctora Ima León, que es la directora de la parte de sistemas de información, y el ingeniero Luis Civil, que es el gerente de gobierno electrónico, porque le hemos dado gran prioridad a lo que tiene que ver acompañar esto de la sistematización de los sistemas de información. Nosotros no podemos gestionar un sistema de salud no basados en la información adecuada, que esté acompasado de un desarrollo de la infraestructura tecnológica y de todo lo que hoy acompasan los avances en la tecnología de la información. Entonces, hemos hecho, ustedes saben, y muchos acá hay informáticos, ingenieros, analistas, que saben, nosotros no estamos exentos de compromisos que tiene el gobierno, de trabajar en conjunto con AGESIC y todo lo que tiene que ver con el gobierno electrónico. Pero también la complejidad que tiene el sistema de salud, nos encontramos con un sistema de salud que tiene múltiples sistemas de información fraccionados, tiene un sistema de información quizás que no veníamos acompasando todo el desarrollo para poder tomando decisiones y venimos trabajando en 3 ejes vinculados a fortalecer el rol de rectoría del sistema de salud, a fortalecer todo lo que es el eje de la gestión de la ciudadanía y la gestión interna. Fíjense que algunas cosas nuestro propio Ministerio de Salud Pública todavía no tenemos en funcionamiento el 100% del expediente electrónico, lo vamos a tener a fin de año. El GRP recién estamos consolidando en estos 2 últimos años, pero lo que más realmente tenemos la responsabilidad de trabajar
amén de todo lo que tiene que ver con la infraestructura tecnológica. Nos incorporamos al data center de Antel, que estamos hoy en esta institución en Pando, que realmente no teníamos ese sostén tecnológico en el respaldo de toda la información estamos trabajando con AGESIC en lo que es la historia clínica electrónica con Salud UI, pero lo primero que estamos tratando y haciendo, no tratando, haciendo en estos 2 años y medio, es viendo toda la fragmentación que teníamos de nuestros sistemas de información, aunarlas y acompasar con todo el desarrollo del soporte tecnológico, porque sí creemos y con eso hemos construido lo que es un plan de salud, que quizás muchos de ustedes, y los exhorto que está en la página de nuestro ministerio, que son los Objetivos Sanitarios Nacionales, que es realmente los compromisos, identificar los problemas de salud más graves que tenemos en nuestro país, y ahí acompasar y hacer un diseño estratégico con un diseño de compromisos de indicadores, no solamente de procesos y de estructura, sino de resultados. Para eso nos hemos comprometido en estos 15 problemas en hacer una matriz con determinadas líneas de acción y hacia el 2020 rendir cuentas, estamos rindiendo año a año con la ciudadanía en qué venimos avanzando en estos indicadores de resultados. Que ustedes saben que cuando a veces uno trabaja en política, pero yo cuando me refiero a política estoy hablando como ciudadana de la responsabilidad institucional que tengo, no concebimos diseñar una política pública de salud donde no nos comprometamos, identifiquemos los problemas, mejoremos, donde identifiquemos las dificultades, mejoremos la gestión y también nos comprometamos a indicadores de resultado y rendir cuentas a la ciudadanía claramente en cada uno de los indicadores en que nos comprometemos. Y para eso el avance tecnológico, el desarrollo de la información es clave para hacer el seguimiento de todo esto y les digo, en los últimos 2 años el Ministerio está haciendo una fuerte apuesta a consolidar lo que tiene que ver todo un sistema de información que sea transversal, que sea ágil. Nosotros teníamos, cuando uno ve, cuando ahora trabajé con el ingeniero civil y con la doctora Ima León y Alexandra del equipo de gobierno electrónico, realmente cuando uno ve la dispersión de sistemas de información, la fragmentación, nosotros, les pongo un ejemplo, cuando íbamos, cualquier empresa que quería habilitar cualquier servicio, cuando cualquier institución de salud trae un equipamiento tecnológico, tenemos una dispersión y una complejidad que hoy estamos tratando de que eso esté basado en un mapa sanitario, tenga una lógica de complementación entre el sistema público y privado, pero sobre todo tenga una agilidad instrumental en su diseño y en la gestión. Así que nosotros en eso que tú decías, sin indicadores, hoy tenemos un sistema de información en vacunas que el Uruguay tiene una tradición igual, muy importante en lo que son las estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública, donde tenemos mucha fiabilidad en los indicadores de mortalidad, la mortalidad infantil, indicadores que tienen que ver, el Uruguay está en los últimos años haciendo un proceso de los certificados de defunción electrónica, tanto de los niños como de los adultos, que nos permite que casi el 97% de cuando fallece un ciudadano de cualquier edad, automáticamente nosotros podemos saber al ser por vía electrónica, nos quedan muy poquitos, bajo porcentaje en papel, todas esas cosas nos permite tener una participación activa en saber identificar de qué fallecen nuestros ciudadanos. El Uruguay en los últimos años tiene el certificado de nacido vivo electrónico que nos lidera en la región, como realmente saber cada niño que nace en cualquier lugar del país y ya tiene su número de identificación civil, y eso nos permite ir viendo a partir de ahí toda la historia de vida en adelante de ese niño. O sea, el Uruguay venimos haciendo avances y para nosotros, si no concebimos una reforma de salud que avance, sin ver dónde tenemos dificultades y que eso no sea compasado de un sistema de información con una agilidad de infraestructura, de tecnología, que permita realmente tomar decisiones. Y bueno, estamos, como yo les decía, en la historia clínica electrónica, que eso venimos haciendo un proceso muy importante con Salud UI y AGESIC, tratando de avanzar con todos los prestadores de la salud pública y privada. Eso hacia fines del 2018 nos va a permitir que más del 80% de las instituciones ya tengan la historia clínica electrónica. O sea, estamos avanzando porque realmente creemos que para los uruguayos la salud es de los derechos humanos más a ser garantizados. Tenemos una responsabilidad como Estado y el desarrollo, estar invitados hoy a esta jornada, podemos ir rindiendo cuentas a
a ingenieros, analistas, a quienes diseñan en cada una de las áreas que trabajan, que estamos consolidando un sistema integrado de información que lo teníamos muy fraccionado, muy disperso, quizás no nos permitía tomar decisiones ágiles y estamos transitando hacia ese proceso de realmente tener un soporte tecnológico que nos permita tomar decisiones en salud desde una política pública, que el Uruguay tiene una trayectoria y tenemos un acuerdo ciudadano para mejorar mucho. Bien, perfecto. Doctora Andrea González, en primer lugar decirle que nos sentimos orgullosos de la fundación que usted representa, porque es una fundación indudablemente a la que todos valoramos muchísimo por, en realidad, la labor que realiza en tratarle de mejorar la calidad de vida a muchos uruguayos. Y bueno, la tecnología indudablemente trata de disimular las dificultades con las que algunas personas se encuentran, eso está muy claro. Y profesionales, por ejemplo, han asegurado que en un futuro no tan lejano vamos a hablar de prótesis robóticas e inteligentes. ¿Cómo se posiciona hoy la Fundación en ese sentido, ¿no? ¿Se realiza un monitoreo a nivel mundial para estar actualizado, teniendo en cuenta la evolución tecnológica que crece día a día? Bueno, nosotros, la Fundación Teletón, bueno, como centro de rehabilitación con un nivel terciario, está dentro de su misión, lo que es el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Un centro de tercer nivel de atención en rehabilitación, obviamente lleva alta complejidad en toda su estructura. Nosotros, como ya dije, bueno, dentro de la misión es la habilitación y rehabilitación de niños y adolescentes de 0 a 18 años, con el mayor conocimiento científico y la mayor tecnología, el desarrollo tecnológico. En eso apuntamos. Y desde los inicios, desde que abre las puertas en el año 2006, o sea, ya llevamos casi 11 años de atención en el Uruguay, desde los inicios se plantea formar el Departamento de Ingeniería para potenciar lo que es el desarrollo tecnológico. Este departamento ha ido avanzado en el correr de los años, y estratégicamente están distintas áreas del centro. Por ejemplo, contamos con la Policlínica de Tecnología Asistiva, es un equipo interdisciplinario que está formado por el terapista ocupacional, el fonoaudiólogo, el fisioterapeuta y el ingeniero. El área de ingeniería siempre en vistas a, por supuesto, facilitar y promover a la persona con discapacidad para la integración y la inclusión en todos los ámbitos. Este equipo, bueno, trabaja en interdisciplina y trabaja en dos pilares. Uno de los pilares es en aquellos chicos que tienen dificultades en el habla, por ejemplo, y que tenemos que potenciar la comunicación, ¿verdad? Ya sea con comunicadores de alta tecnología o de baja tecnología, que va a depender de la deficiencia de ese niño. Y bueno, tenemos distintos dispositivos y programas que el equipo evalúa y adapta, ya sea también con adaptación de computadoras, como por ejemplo tenemos el convenio con Plan Ceibal, que eso es importantísimo. Sabemos que en Uruguay cada chico tiene la posibilidad de contar con una computadora y bueno, nosotros este convenio del Plan Ceibal nos lleva a que podamos ayudar a la elección de cuál es el mejor equipo para ese niño. También trabajamos con Plan Ceibal la coproducción de Switch para adaptarlos a las características del chico. Y después en esta área también de tecnología asistiva está la parte de movilidad. En todas aquellas personas que tienen restricción de la movilidad, contamos con diferentes dispositivos que en el correr de los años ha avanzado muchísimo la tecnología y va a depender de las deficiencias de esa persona qué tipo de dispositivo, como por ejemplo sillas de autopropulsión o sillas de alta gama, que llamamos nosotros, de alta complejidad, que son sillas motorizadas, lo que se hace es la selección, el diagnóstico y la prescripción de esa silla. Por suerte el país cuenta a nivel nacional, ya sea el Programa Nacional de Discapacidad o el BPS, para poder alcanzar ese equipamiento, pero nosotros
hacemos ese diagnóstico y esa prescripción o entregamos ese dispositivo. También en la parte de tecnología, el año pasado se compró el laboratorio de marcha, lo que implicó una inversión de alto costo, un costo total entre lo que es la compra del equipo, lo edilicio, los recursos humanos y la formación de los técnicos, un total de aproximadamente $260.000 que se invirtieron en eso. Pero anualmente hay que sostenerlo y apuntamos a la formación continua del equipo. Del equipo uruguayo, aparte. El equipo uruguayo, justo en este momento, por suerte, en esta semana están todo el equipo, la doctora, que es especialista en medicina física y rehabilitación, los fisioterapeutas y el ingeniero están en Gillette, o sea, en Estados Unidos, en un curso para la formación y para mejorar todo lo que es la capacitación. Justo esta semana están viajando. Y bueno, contamos con diferentes dispositivos y, por ejemplo, en el área de fisioterapia contamos con el treadmill, que es un entrenador para el entrenamiento de marcha, que depende de las características del chico. Si necesita, por ejemplo, no puede lograr el apoyo total porque está en un posoperatorio de una cirugía de los miembros inferiores, requiere la suspensión, bueno, contamos con ese aparato tecnológico que nos ayuda al proceso de rehabilitación. También contamos con realidad virtual que se puede implementar dentro del gimnasio para poder ayudar a este niño, motivarlo y trabajar en todo lo que es realidad virtual mientras está entrenando y haciendo su proceso de rehabilitación. También contamos con una sala aparte de rehabilitación de realidad virtual, que por intermedio del juego lo que se hace es facilitar, estimular y motivar al niño en el proceso de rehabilitación. Bueno, creo que no me olvido de... Quedó clarísimo, redondeó. Evidentemente se tiene que estar atento al avance tecnológico para en definitiva buscar soluciones, ¿no? Nosotros disponemos recursos humanos en forma regularizada, lo cual se hace una revisión sistemática, ya sea de artículos o ya sea de innovaciones que haya a nivel mundial, como para poder innovar y también estar a nivel mundial en lo que significa un nivel terciario en rehabilitación. Perfecto. Doctor Julio Trochanqui, del Sindicato Médico del Uruguay, hicimos un seguimiento y nos parecía más que oportuno invitarlo porque usted ha sido una persona que nunca le escapó a hablar de temas tecnológicos y en realidad, por ejemplo, gracias por participar y por haber aceptado la invitación, y en realidad la primera pregunta contiene algunas palabras que asustan un poco. Dice telecirugías, robots que operan, plantillas que adelantan el resultado médico, que se adelantan el resultado médico y permiten, por ejemplo, un diagnóstico y un tratamiento efectivo. Son algunos nada más de los avances que buscan reinventar la medicina y facilitar la vida de los pacientes. ¿Cómo se adaptan los profesionales uruguayos a estos cambios que se ven a nivel mundial, pero que van llegando a nuestro país y que están golpeando la puerta? Bueno, muchas gracias por la invitación y tendría que decir 2 o 3 cosas antes de poder contestar tu pregunta. Una, primero, antes de hacer cualquier exposición, es de nobleza obliga declarar un conflicto de interés que uno puede tener, ¿no? No porque no piense exactamente lo que voy a decir, pero sí quienes me escuchan tienen que conocer que yo asesoro en algunos proyectos que tienen que ver con telemedicina en el momento actual, incluso en algunos proyectos financiados por la ANI que tienen que ver con eso y por lo tanto mis opiniones también pueden estar influenciadas por eso y por eso me gusta en esta necesidad de declarar ese conflicto de interés, poder explicitarlo para que todos sepan desde dónde puede venir mi opinión. En un segundo término, Uruguay en muchas de estas cosas llega un poco tarde, ¿no? Lo que siempre se dice, ¿no? Que el día que se acabe el mundo, Uruguay va a demorar un poco más en desaparecer, o llegó tarde en entender que nuestro país tiene que tener como valor agregado el conocimiento, ¿no? En un país que durante muchos años puso a su foco en otros elementos, un país que
tiene más vacas que habitantes. Nosotros decimos que seguramente es por eso que comemos mucha carne, antes que las vacas nos coman a nosotros. Y entonces, desde hace poco tiempo se ha visto que el conocimiento es lo que nos va a sacar adelante y lo que nos va a dar valor agregado como sociedad. Y una última aclaración con respecto a la tecnología en general, y con todo el respeto obviamente que yo le tengo a la Fundación Teletón, la tecnología tiene que tener claramente un viso de equidad, porque más allá de la gran obra que hace la Fundación Teletón, no es una cosa que esté al alcance de todos los uruguayos que necesiten de esa tecnología. De hecho, es un emprendimiento que muchos de los ciudadanos que hoy se atienden en mutualistas y hospitales públicos, no todos tienen acceso a esa tecnología. Por lo tanto, es un elemento clave en la implementación de cualquier avance tecnológico y es la equidad y el acceso universal de todos los ciudadanos uruguayos a ese tipo de tecnologías, como a cualquier otra que se implemente. Y por último, dar fe de lo que decía la subsecretaria en cuanto al avance informático que ha habido en los últimos tiempos en nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, en lo que tiene que ver con la informatización de la historia clínica y de la fiabilidad de los datos a la hora de realizar diagnósticos, pero sobre todo intervenciones a futuro cuando uno necesita saber, bueno, qué es lo que ha pasado, cómo ha pasado y cómo insertar las mejoras dentro de ese proceso asistencial. Desde el punto de vista tecnológico, todo lo que mencionabas existe, obviamente. Existe hoy un paciente que esté en Uruguay puede ser operado por un cirujano que esté en los Estados Unidos, en Francia, en cualquier otro lugar, por vía de la telemedicina y ayudado por dispositivos que actúan a través de esos sistemas. Obviamente que hay que tener en cuenta que toda intervención tecnológica en salud debe ser considerada en primer lugar como, o debe ser necesariamente validada como una intervención clínica que merece ser estudiada en el marco de un estudio clínico. Así como nosotros hacemos variaciones en nuestro conocimiento en base a el proceso científico de ir validando en distintas etapas los nuevos medicamentos, las nuevas terapéuticas, también deben ser validados los avances tecnológicos en materia de salud. Es decir, la intervención tecnológica en salud no es solo tecnológica, es una intervención asistencial que por lo tanto debe ser validada por estudios clínicos, porque a veces nosotros entramos en esta autopista de la tecnología y no necesariamente vamos a llegar al lugar que queremos llegar. Muchos de esos autos que entran en esa autopista quedan por el camino porque no son validados, porque fueron solo una experiencia inicial y que después no demostró resultados asistenciales adecuados, y por lo tanto hay que tener cuidado a la hora de implementarlos y de tomarlos como práctica habitual. Si los profesionales, la pregunta es si los profesionales uruguayos nos estamos adaptando, por supuesto, es decir, pero con ese criterio, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con el análisis crítico de la tecnología que va apareciendo, con el análisis crítico de lo que implica poder disponer de mucha información, ¿no? en el área médica, ¿no? La globalización, así como ha empoderado a los usuarios, a los pacientes que pueden conocer mucha de su patología o pueden investigar si se pueden tratar en otro lado o pueden incluso tratarse a través de las distintas opciones que tú mencionabas. Bueno, el profesional también ha necesitado adaptarse a tener ese análisis crítico necesario para poder diferenciar entre lo que es novedoso de lo que es realmente útil en materia asistencial. Pero se ha tenido que de alguna manera que actualizar o que preparar para cuestiones mucho más sencillas que la tecnología de alta complejidad. Es decir, un médico con una edad promedio de 40, 50 años, seguramente hoy empezar a usar la historia clínica digital le es complejo, porque pasa de un formato
de ejercicio profesional de 20 años escribiendo en una historia clínica con una lapicera, a tener que realizar su proceso asistencial con otros tiempos, con otra dinámica y con otro formato que hasta ese momento no usaba. El profesional médico se tiene que adaptar desde el punto de vista tecnológico a a poder acceder a los estudios paraclínicos, es decir, una tomografía, una placa en formato digital, cuando antes estaba acostumbrado a tenerla en sus manos, leerla en un negatoscopio, es decir, donde se veían habitualmente las placas, y ahora accede a la computadora que exista en el hospital o en la institución mutual para poder ver esos resultados de esos exámenes. Es decir que si bien nos tenemos que adaptar profesionalmente a cuestiones más complejas que existen y que cada vez van a existir con más facilidad, nos tenemos que adaptar también a cuestiones más simples de la práctica clínica habitual. Y esos ejemplos que poníamos están siendo problema hoy en día, porque, bueno, no siempre los programas que se eligen son amigables para la práctica asistencial, puede ser muy amigable desde el punto de vista informático o desde el punto de vista del ingeniero que produce ese software y ese sistema de historia clínica, pero llevada a la práctica encontramos que hay algunas debilidades. No necesariamente se ajusta una única historia a todo el proceso asistencial o los distintos lugares donde se da el proceso asistencial. Es decir que hay un proceso de adaptación que seguramente las nuevas generaciones les sea más fácil y les sea más amigable ejercer con ella, pero todavía tenemos una generación o varias generaciones de varios médicos que tienen que adaptarse a esas cosas sencillas antes de empezar a pensar en esos grandes avances tecnológicos que seguramente se van a implementar. Bien, subsecretaria, indudablemente somos un país muy pequeño y cuando hablamos de tecnología se viene a la mente rápidamente el tema económico e indudablemente la inversión en tecnología es muy costosa. ¿Cómo se eligen los ejes centrales? ¿Hacia dónde se focaliza? ¿Qué es lo que se prioriza teniendo en cuenta de que, como bien señala el doctor, cuando hablamos de tecnología, si bien se nos encuentra o vemos frente a nosotros muchas soluciones, también aparecen algunas dificultades que hay que atender? Sí, nosotros en eso estamos trabajando, como les decía, en lo que es un mapa sanitario. El Uruguay invierte el 9% de su PBI en salud. Es un país que en los últimos años se ha hecho una inversión muy fuerte en consolidar la salud como un derecho humano, y eso el Estado particularmente ha sido garante, y todos los ciudadanos en el Uruguay, de sostener esa reforma sanitaria bajo los pilares que decía el doctor Trochanqui, porque uno no concibe la salud ni atravesada por las demás determinantes sociales, y a su vez tampoco no concibe, así ha sido uno de los pilares de la reforma del sistema de salud, que garantice equidad y acceso, y cada día tenemos que ir hacia la equidad y la calidad de la asistencia, y no solamente el acceso a determinada calidad de asistencia esté vinculada al gasto bolsillo o al poder adquisitivo que tenemos los ciudadanos. Eso es un distintivo, porque a veces cuando uno analiza todo lo que nos queda por hacer, y ahora me refiero a cuánto estamos invirtiendo en tecnología y qué dificultades tenemos, también tenemos que ver que el sistema de salud nuestro, que hoy estamos en un proceso de lo que se llama de profundizar la reforma, muy evaluando qué tenemos que hacer para mejorar la calidad de la atención, qué soporte tecnológico, qué recursos humanos deben acompasar ese proceso. No nos debemos olvidar que el Uruguay hoy apuesta a un sistema de salud bajo esos pilares de un acceso universal y de equidad. Hace poco a mí me tocó representar, yo trabajo vinculado mucho a políticas de infancia y adolescencia y políticas de género, no solamente por la responsabilidad que tengo hoy, sino también soy pediatra de profesión, y tuve que ir a la Organización Mundial de la Salud a Ginebra, y la delegación nuestra
en Ginebra, que es la verdad es una delegación de diplomáticos de mucha formación, de orgullo como ciudadana uruguaya tener a veces en lugares en el exterior ciudadanos con tanta formación y compromiso. Ellos, cuando yo a veces soy demasiado crítica con cosas que nos quedan hacer, me decían, doctora, mire que nosotros estamos en Ginebra, tenemos graves dificultades en el acceso a la salud, quizás una consulta básica que nosotros cuando estamos en el Uruguay no valoramos, hoy tiene un costo de 400 francos suizos y ni hablar si requerimos algo de paraclínica o de otras cosas, y eso creo que ha sido un pilar que sustenta la inversión que el país está haciendo en la salud, pero nosotros hoy estamos trabajando muchísimo identificando dónde tenemos dificultades para avanzar. Para eso nosotros, y esto tiene que ver mucho con lo que decía el doctor Trochanqui también, el desarrollo tecnológico, y estamos viendo haciendo un mapa sanitario, porque el Uruguay somos 3.400.000 habitantes, tenemos hoy 43 instituciones de salud entre públicas y privadas dispersos en todo el territorio nacional. Hay determinadas cosas, por eso también otra de las prioridades y desafíos hacia el 2020 que estamos construyendo, y esto desde la Convención Médica Nacional, desde el rol que ocupó hasta ahora el doctor Trochanqui, liderando el sindicato médico, ha sido y surgió, ahora que es una de las prioridades nosotros políticas en el Ministerio de Salud, ir hacia los centros de referencia nacional, porque en el Uruguay tenemos que ver cómo acompasamos la cantidad de habitantes que somos, las patologías prevalentes que tenemos y el desarrollo de los recursos humanos y la tecnología que influyen muchísimo en los requerimientos de salud. Hoy no podemos no seguir avanzando en la reforma de salud, sino vamos teniendo un mapa sanitario donde veamos en el norte qué desarrollo de la tecnología, qué sistemas de salud tenemos que tener para la cantidad de población y patologías y qué otras cosas necesariamente las tenemos que trasladar a la capital por el volumen de los pacientes. Nosotros, por ejemplo, con la cantidad, con los números que tenemos de cardiopatías congénitas, hoy nosotros tenemos 2 IMAES cardiológicos en la parte de cirugía cardíaca infantil, que eso está desde hace muchos años y son 2 centros de alto desarrollo de la tecnología, pero el Uruguay tiene que ir a ver en un formato más de centros de referencia, donde las patologías prevalentes tengan en un lugar donde tengamos los mejores recursos humanos y el desarrollo tecnológico para acompasar, y quizás hay otras patologías que el Uruguay no tiene el volumen ni la especialización para llegar a un grado tal de especialización y tenemos que ir al exterior. Todas esas cosas nosotros estamos tratando de trabajar con el Fondo Nacional de Recursos. Cómo tenemos una institucionalidad que hoy está sostenida con la División de Evaluación de Tecnología, que evalúa la tecnología de mediano y alto porte, y cómo tiene que ser ese acompasado de no autorizar y dispersar determinado desarrollo tecnológico que después quizás no tenemos los recursos humanos especializados en el lugar para sostenerlo y dar acceso y equidad a todos los ciudadanos del sistema público y privado. O sea, ese es el desarrollo que nosotros estamos haciendo porque, por ejemplo, la teleimagenología, que también venimos avanzando, nosotros venimos avanzando en experiencias desde Salud con hoy el desarrollo, ustedes saben, una tomografía, una radiología que se hace en cualquier lugar del país, puede ser visualizada en cualquier celular que nosotros tenemos con el soporte tecnológico para eso y desde ahí informar. Hoy hay muchísimas cosas que hoy podemos hacer que mejora la calidad de atención, pero tiene que ser con una planificación de no superposición, que el Uruguay garantice el acceso, la equidad y nunca perder hoy el desafío más grande que tenemos, que es la calidad de la atención. Hoy el Uruguay, como también decía el doctor Trochanqui, nosotros tenemos realmente 15 problemas identificados desde el punto de vista sanitario, que con una población y con un país que somos tan pocos, y a veces cuando hacemos el proceso de compararnos con Finlandia, bueno, pero Finlandia esto lo hizo en el 1940, es un país de muy pocos habitantes, rodeados de Rusia, de toda la Federación Rusa y Suecia, y hizo una inversión ya desde la década del 1940 de invertir en las personas, en el conocimiento. Y eso es el Uruguay lo que tiene que apostar, a realmente cada vez más hacer una inversión muy fuerte
en el capital humano, en mejorar los indicadores de desarrollo humano, y el Uruguay también viene muy de atrás. No nos olvidemos que la mejor apuesta para avanzar en todo esto es el conocimiento. No hay mejor apuesta que pueda hacer un país, es en democratizar el conocimiento, desarrollar la tecnología, todo lo que el Uruguay hoy está haciendo desde la fibra óptica, todo el desarrollo de tecnologías que ustedes por su profesión han tenido mucho que ver, y me da orgullo como ciudadana el desarrollo del software y de todas las otras tecnologías que avanzan, pero nada de eso puede ser sostenido si el Uruguay no tiene un capital humano basado en ciudadanos que tengan un acceso al conocimiento. Y permítanme una disquisición desde el lugar que estoy. El Uruguay, fíjense, que viene con una deuda histórica con los niños y a los adolescentes, teniendo una disparidad muy grande en lo que es cuando uno ve que el lugar donde uno nace necesariamente en este país le va a marcar las posibilidades y las oportunidades que tenga. Y el Uruguay viene mejorando muchísimo en lo que tiene que ver en el desarrollo del Plan Ceibal, en educación, en cohesión social. Eso es indiscutible cuando uno evalúa los niveles de pobreza y de indigencia, pero el Uruguay tiene mucho que hacer todavía si queremos invertir en las personas y el desarrollo de la tecnología esté basado en ciudadanos que tengan los mejores la formación tecnológica, porque el Uruguay tiene una deuda histórica con los niños y los adolescentes que hoy nos hace, y ahí es donde tenemos el capital humano más importante para que el Uruguay avance. Hoy la pobreza en los hogares donde hay niños y adultos, donde hay niños y jóvenes, es 20 veces más que las que tenemos, 10 veces más, disculpen, que la que tenemos en los hogares donde hay adultos. Entonces ahí tenemos que hacer mucho todavía para tener una generación formada con un acceso a el conocimiento adecuado y que nos permita cada vez más avanzar. Pero de lo que nos compete a nosotros con salud y en el momento actual, estamos fortaleciendo muchísimo lo que tiene que ver el desarrollo de los sistemas de información, lo que tiene que ver en tener cada vez más que el Uruguay tenga un acceso a la tecnología de mediano y alto porte que garantice un acceso y una calidad de la atención, pero no me quiero finalizar sin una cosa que decía el doctor Trochanqui: el avance en la medicina tiene que estar sustentado en mucha evidencia científica, en mucho conocimiento, en ver la viabilidad con la medicación de alto precio. A nosotros nos pasa que solamente un 2% de la medicación que hoy está concebida como alto precio a lo largo de la historia, si uno ve desde la medicación que en la década del 70 hasta ahora era como innovadora, y el desarrollo de la biotecnología y todo lo que tiene que ver con la medicación de alto precio, porque no es de alto costo, es de alto precio. Cuando nosotros empezamos negociando, para que ustedes tengan como ciudadanos y pueden saber la dificultad ética que esto genera, la medicación para la hepatitis C, empezamos negociando con la industria tratamientos por $80.000 y hoy vamos negociándolos por menos de 8, cuando en la India estos tratamientos son sostenidos por $200. Ustedes imagínense el margen de ganancia que hay detrás de esta medicación, y el Uruguay viene avanzando en estos procesos, pero tienen que estar sustentados cuando solo el 2% de esta medicación de alto precio se sostiene a lo largo del tiempo, que tuvo una evidencia y un impacto en la salud. Lo mismo pasa con la tecnología. Hay que ver cómo esta tecnología tiene un sustento de evidencia científica, que realmente tiene un impacto con mucha evidencia clínica, y quienes tenemos formación y cada vez más los médicos, y uno ve los jóvenes, los médicos jóvenes cuando una emergencia móvil que me tocó trabajar y rápidamente se introduce la historia clínica con un post, rápidamente los más jóvenes tienen una agilidad mucho más grande que yo con los 51 años. Mis hijas, que son todas adolescentes, tienen un manejo de lo que es. Nosotros estamos trabajando con los jóvenes una aplicación que se llama El Gurú del Sexo, donde los jóvenes, en un problema grave que tenemos en el acceso a la educación sexual, al conocimiento, a la autonomía, ellos rápidamente nos introducen en este desarrollo de la tecnología como algo que ya lo tienen incorporado, y de ahí toman mucha información adecuada, pero no nos debemos olvidar que en el ejercicio de la salud y la medicina la tecnología avanza. Eso es innegable, porque el que puede negar cuánto influye el avance de la tecnología, el conocimiento, las herramientas, es alguien que no vive en este siglo, y realmente nosotros tenemos la responsabilidad institucional de acompañar ese desarrollo tecnológico, pero sobre todo concentrado en la salud de las personas. Pero en la medicina tiene que estar sostenido en mucha evidencia clínica, y nunca el desarrollo de una historia clínica electrónica nos debe dejar de mirar a los pacientes, tocar a los pacientes,
escuchar a los pacientes y tener la empatía, cosa que el desarrollo de la tecnología nunca nos debe hacer perder. Ese superdesarrollo tecnológico que nos permita salvar, imponer un implante, todas las cosas que nosotros sabemos que hay, el desarrollo de la electrofisiología, todo lo que hay, bueno, lo que contaban, toda la experiencia que uno conoce desde la ingeniería en Teletón, todas las cosas que puede haber del desarrollo, jamás nos debe hacer perder lo que tiene que ser, y cada uno de nosotros, cuando somos pacientes, cuando transitamos como usuarios del sistema de salud, sabemos que todo eso es importante, ver la agilidad, que nuestro médico en la consulta sepa la paraclínica, que la tenga online, que sepa la interconsulta que tuve con un especialista, todo eso es innegable, la agilidad, evitar los trámites del mostrador, las demoras, cuando tenemos una situación de salud, eso es innegable. Pero lo que sí cada uno tiene, y nosotros no perdemos de vista en una reforma del sistema de salud, es que la reforma del sistema de salud tiene que tener sobre todo lo que es el valor humano, la empatía, la calidad de la atención, ponernos siempre en el lugar del paciente, fortalecer lo que es la relación médico-paciente, pacientes, resto de integrantes del equipo de salud. Así que sí, estamos en eso, invirtiendo cada vez más en tecnología, favoreciendo, nosotros estamos muy preocupados también de empresas que quieren invertir, de soporte tecnológico, todo lo que tiene que ver con los avances, pero que sean sostenidos también con un sentido de equidad, de acceso, y no solamente garantizado para pocos, sino eso que decía también el doctor Trochanqui, cada vez más incorporar en el sistema de salud la alta tecnología, pero con una mirada de equidad en el acceso. Perfecto. Doctora Andrea González, por ejemplo, escuchaba a Lustenberg y decía, ¿no?, apostar al conocimiento, y usted hace algunos minutos hablaba de que un equipo precisamente está en Estados Unidos para capacitarse, y en realidad una de las preguntas aquí que quería hacerle refería, por ejemplo, estuve leyendo un artículo en el diario El Observador que muchas veces señalaba de que se buscaban soluciones a la uruguaya para tratar de que los costos no fuesen tan elevados. Y tal vez la última pregunta, encararla por ese lado. ¿Cómo observan ustedes ese avance tecnológico que directamente va relacionado con el alto costo que decía Lustenberg? Sí, como decía la doctora, el desarrollo tecnológico va a una velocidad bastante importante y con costos muy importantes. Nosotros igual nuestra gestión se basa en lo que es la eficacia, la efectividad y la eficiencia. Con respecto a la eficiencia, que tiene que ver con los costos, siempre buscamos cumplir con el objetivo para ese niño, ¿verdad? Digo, el trabajo interdisciplinario de todo el equipo de rehabilitación plantea X dispositivo, buscamos la forma para poder cumplir ese objetivo y que el niño y la familia estén conformes desde todo punto de vista y que realmente les facilite la inclusión. En el mundo, hay dispositivos universales, que todos es más fácil ahora el acceso, como decía la doctora, pero a veces esos dispositivos hay que modificarlos, porque hay que modificarlos para la dificultad de ese niño. Entonces, buscamos todas las estrategias para adaptar, modificar y cuidar los recursos económicos, porque eso es lo que sostiene a la institución. Y respondiendo a lo que decía hoy el doctor Trochanqui, nosotros en Teletón están las puertas abiertas para todos los niños del Uruguay, de 0 a 18 años. O sea, trabajamos en el acceso y en la equidad. No nos olvidemos que los chicos con discapacidad provienen mayoritariamente de familias vulnerables. Nosotros utilizamos recursos económicos para poder ayudar a esas familias, para poder ayudarlos con los traslados, con el alojamiento, con la alimentación si lo necesitan. Pero sí alcanza a todos los niños del Uruguay si se llena un formulario, obviamente siempre derivado desde su médico tratante. Nosotros trabajamos con la red, nosotros trabajamos en un nivel terciario en rehabilitación. El Uruguay cuenta con una red amplia de niveles secundarios, o sea, de centros de niveles secundarios. De allí provienen los niños, tanto el equipo médico que atiende a ese niño puede llenar el formulario y acceder a nosotros si ese niño requiere de un nivel terciario en rehabilitación.
pero las puertas están abiertas para todos los niños del Uruguay. Bien, perfecto. Doctor Trochansky, ¿cuál cree usted que será el principal desafío que deberá enfrentar nuestro sistema de salud en materia tecnológica? Y tal vez le pongo la última pregunta allí también la tecnología da miedo a los profesionales teniendo en cuenta de que tal vez en un futuro se puedan perder fuentes de trabajo, porque usted me decía hoy por hoy un cirujano en Barcelona puede operar a un paciente aquí en Uruguay y atendiendo esa realidad, tal vez un profesional uruguayo se pueda así quedar sin trabajo. Por allí capaz que le enfoco el principal desafío y bueno, si en realidad estamos frente a un problema. Está bien, lo que garantiza la equidad y el acceso universal es un rol de garantía del Estado de que todos accedan a la salud y una financiación que sea igual para todos y no necesariamente que uno tenga que buscar en auspiciantes, empresas y otros actores privados la financiación para poder darle salud adecuada a los niños del Uruguay. Con respecto a lo que son los desafíos en el Uruguay, yo creo que pasa un poco por lo que decía la doctora Lustenberg. Uno puede imaginarse en el futuro, y de hecho hay experiencias, donde las máquinas puedan sustituir el razonamiento clínico que muchos de los profesionales tenemos. Uno puede imaginarse, y en eso visualizamos claramente que el futuro de la medicina sí está en ese aspecto, que los hospitales tales como los concebimos hoy van a desaparecer y que el hospital de cada uno de los pacientes va a estar en el domicilio de cada uno de los pacientes. Es decir, el concepto que hoy tenemos de la internación domiciliaria, es decir, la recuperación de un paciente en domicilio, con todos sus beneficios, seguramente se vaya a ir intensificando, incluso hasta poder pensar que lo que hoy conocemos como un CTI, un centro de tratamientos intensivos, mediante el desarrollo de la tecnología, se va a poder implementar en la casa del paciente y en el domicilio del paciente. ¿Cuánto va a demorar eso? No sabemos, pero seguramente el camino está hacia ahí. Y los desafíos igualmente no nos preocupan en materia de puestos laborales. De hecho, todas las proyecciones que se hacen en materia de sustitución de puestos de trabajo por tecnología, la medicina es la que se encuentra en el último lugar de posibilidades de sustitución laboral. Pero no solo por un tema de razonamiento clínico, que una máquina lo puede hacer, sino porque, como decía la doctora Lustenberg, hay un tema que no se sustituye con nada, que es ese encuentro que tiene el médico con el paciente, esa relación médico-paciente que se establece básicamente en la confianza que se genera en ese momento y que es la que permite que después adhiramos o no a un tratamiento indicado por el médico o tengamos confianza en ese médico en el tratamiento que va a indicarnos. Y porque una máquina difícilmente pueda tener compasión, una máquina difícilmente puede tener una mano que toca al paciente y que con esa mano quizás no cure, aunque algunos dicen que sí, que el contacto físico con el paciente tiende a generar una recuperación mejor e incluso a facilitar la convalecencia de los pacientes, pero más allá del beneficio terapéutico, la cercanía del médico con el paciente es insustituible desde el punto de vista asistencial. O sea que desde el punto de vista del razonamiento clínico una máquina lo puede igualar, pero desde el punto de vista de la empatía, del acercamiento, de la necesidad de contacto con el médico es imposible de sustituir. Y quizás las nuevas generaciones se acostumbren a ese tipo de relacionamiento en el cual una máquina va a poder hacer el diagnóstico clínico. Ahora,
el diagnóstico por sí solo no cura una enfermedad, el diagnóstico por sí solo no deja conforme al paciente. De hecho, los mayores problemas que hoy tenemos en nuestra práctica profesional tienen que ver con la comunicación. Es decir, los mayores problemas que tenemos desde el punto de vista legal, los médicos, en cuanto a demandas que realizan los usuarios del sector salud contra el personal de salud, es por un tema de comunicación, no es por un tema de diagnóstico clínico, no es por un tema de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, es un problema de que el paciente espera mucho más que un diagnóstico, espera mucho más que un tratamiento, espera un médico que se comunique con él, que le agarre la mano, que le explique las cosas como son, que pueda hablar con los familiares, que tenga una relación de contacto, que eso difícilmente lo pueda lograr una máquina. Y como decía al principio, el mundo globalizado en realidad, más que de sacarnos la posibilidad de trabajar, nos va a abrir nuevos lugares de trabajo, nuevas posibilidades, nuevas formas de relacionarnos con otros pacientes en otros lugares del mundo y también en realidad de intercambiar experiencias con otros colegas que ayuden al mejor proceso asistencial. Desde el punto de vista específico de los puestos laborales, todo indica que la medicina está en el último lugar de los lugares que pueden ser sustituidos por máquinas o por inteligencia artificial que pueda generarse en el futuro. Doctora Andrea González, doctora Cristina Lustenberg, doctor Julio Trochanqui, han enriquecido esta charla, estas jornadas. Ha sido un placer haberlos tenido acá y ojalá que nos podamos reencontrar en algún otro momento. Muchas gracias.